grabar y simplemente en el chat colocar su nombre, pero no otras cosas, reitero, porque todo lo que ustedes escriben se sabe, ¿no? Nosotros leemos al finalizar, al procesar el video, entonces ahí se sabe inclusive qué cosa han escrito, solamente el nombre para no perjudicar a sus compañeros en la visualización, simplemente los que estamos con celular no dejan seguramente concentrarse, ¿no? Entonces, hemos visto acerca de lo que es eso del Atenas y en relación al tema que hemos ido viendo también la anterior semana. No se olviden que la anterior semana hemos ido viendo lo que es el etnocentrismo, el eurocentrismo, y justamente esto nace en Grecia y particularmente pues el video estaba relacionado a aquello, a Grecia, ¿no? Hoy por hoy, digamos, un centro turístico gigantesco, ¿no? En Europa, ¿no? No nos olvidemos que Grecia en su momento fue el centro del mundo, hemos indicado, y que hoy por hoy pues simplemente quedan ruinas, ¿no? Como un museo histórico viviente de lo que fue la otra hora una gran ciudad donde nacieron no solamente filósofos, donde muchos dioses se contactaron con los hombres y donde absolutamente toda la ciencia del saber un día estaba centrado en Grecia y Europa. Como pueden ver en la imagen, pues si bien los europeos se jactaban por ser el centro del mundo gracias a Grecia, como decían, ellos podían comérselo al mundo. No sé quién está con su micrófono, apagar, ¿no? Reiteramos apagar, no sé quién está con su micrófono. Entonces, por eso los europeos eran considerados el centro del mundo y que se jactaban de poder comérselo al mundo, como en la imagen anterior. Muchos de ellos hasta hoy inclusive que decían qué suerte haber nacido en la parte buena del futuro y del pasado. Claro, porque Europa, si uno viaja o tendría la dicha de ir a Europa, es adelantada en todo aspecto, ¿no? No solamente en tecnología, en economía, en ciencia, inclusive en la forma de vivir, ¿no? La gente es un poco más consciente que aquí, más disciplinada. Entonces, por eso todos los países europeos son ricos, ¿no? Económicamente fuertes en comparación a los países americanos. En ese sentido, pues el eurocentrismo, recapitulando lo que hemos hecho la anterior semana, es una forma particular de etnocentrismo. Etnocentrismo es centro de las etnias, ¿no? Se denomina eurocentrismo. Este concepto se refiere a la mirada del mundo a partir de la experiencia europea, occidental, donde las ventajas o beneficios son para los europeos y sus descendientes. En otras palabras, pues los europeos no solamente han beneficiado a sus mismos descendientes europeos, sino también a la Europa occidental, a la parte occidental que vendría a ser inclusive nuestro país, eh, parte de los países americanos, el occidente, porque quieras o no, todos nos han beneficiado, o todos hemos heredado de ellos, ¿no? En tal sentido, la pregunta vendría a ser, como subtítulo pregunta, ¿no? Pero ¿de qué clase de helenocentrismo estamos hablando? El helenocentrismo, ¿no? O sea, los griegos. Toda la cultura griega es tomada como centro del mundo para afirmar el eurocentrismo. Toda la cultura griega ha sido tomada como centro del mundo. Reiteramos, ¿no? Porque de ella ha nacido todo el conocimiento hacia Europa y al mundo. Y la continuidad histórica de Occidente por sobre la cultura griega, considerada, como dice claramente en sí misma, ha sido también readoptada y aprovechada por los propios griegos. En otras palabras, Occidente, que vendría a ser América, ha sido aprovechada por la cultura griega. Por eso los griegos, pues, en otras palabras, han crecido tanto y hasta hoy, digamos, los europeos han crecido gracias a su expansión de conocimiento. Por eso es Europa una potencia económica y científica. En su momento, bueno, gracias al conocimiento que dio a todo el mundo. Hoy por hoy, claro, ya hay otros países que
están llevando la delantera, ¿no? Hoy por hoy, los chinos, norteamericanos, de pronto, ¿no? No sé qué pasó, parece que esa tuya estaba Dayana, se salió, no entiendo por qué. Me confirman si está Dayana ya en... Entonces, eso es lo que pasa. Nosotros hemos heredado conocimiento, sabiduría de los Yes. europeos. Desde el punto de vista griego, y esto estaba también en el video, fomenta la autoestima de la cultura griega actual, el lugar de Grecia en el mundo, así como el mismo turismo, ¿no?, que constituye buena parte de sus ingresos económicos de ese país. Si hoy por hoy, pues, si alguien iría a Grecia, ya no da conocimiento, ya no da ciencia, ya no hay filósofos allá, ¿no? Pero sí existen estas ruinas de Atenas, ¿no?, donde cientos de miles, inclusive millones de turistas año tras año las visitan, ¿no? Y ahí pueden ver, pues, lo que fue esa magnífica ciudad de Atenas, toda en mármol y, como dijimos, que desapareció por la erupción de un volcán, ¿no?, que acabó con muchos de sus templos, muchos de sus efigies, edificios, y que están bajo, inclusive bajo tierra, ¿no? Ahí está inclusive enterrado el famoso laberinto del Minotauro, ¿no? Aquel hombre mitad toro, mitad hombre, que vivía en el laberinto del rey Minos, ¿no? El cual, pues, muchos decían que desapareció y nunca existió, pero hace unos años atrás ya fue encontrado, ¿no? Está ahí abajo, enterrado, ¿no? Entonces, sí existió esta ciudad, sí existieron los griegos, sus leyendas, pero fueron hace miles de años atrás, ¿no? Pero aún así quedan estas ruinas como muestra de lo que fue el legendario imperio griego heleno, ¿no? Y uno de sus principales representantes que a toda la filosofía y ciencias influyó bastante, de tantos filósofos, fue sin duda alguna Platón, ¿no?, el que, si lo seguimos recordando, filósofo, matemático, físico, astrónomo, etcétera, ¿no? Y uno de sus pensamientos célebres es el siguiente: el cuerpo humano es el carruaje. No nos olvidemos que él habla de que cuando nacemos, entre nosotros el alma y se va a morir. Entonces, ¿quién lo lleva al alma toda la vida? Es el carruaje. ¿Y dentro de qué? El yo vendría a ser nosotros, el hombre, es el que conduce ese carruaje. Nosotros, nuestros yoes, conducen al cuerpo humano. El pensamiento son las riendas, no nuestros pensamientos, ¿no? Hacemos por dónde va a ir. Nosotros vamos de acuerdo a donde pensemos, ¿no? Sabemos dónde ir, dónde no ir. Y nuestros sentimientos son los caballos. Nuestros sentimientos, nuestras emociones. Hay algunos que se dejan llevar por sus emociones y pueden cometer errores. No piensan, simplemente actúan, para bien o para mal. Lamentablemente la mayoría siempre actúa para mal, porque se deja llevar por el dice que dice, así había dicho, o nos dejamos llevar, no analizamos, no pensamos. Después que pasa algo, recién nos lamentamos. Entonces, aquello ya lo dijo Platón. Nuestra vida es como entrar en un carruaje. Y con la muerte, pues llegamos al final y el carruaje muere. Eso también la anterior vez hemos hablado, que el helenocentrismo, el imperio griego, fue el centro de Europa o del eurocentrismo. Y como tal, pues uno de los personajes que marcó historia para esto del eurocentrismo fue Platón. De ahí viene el denominativo de platonocentrismo, como el centro de conocimiento sería Platón, ya que Platón influye a las diversas corrientes filosóficas a lo largo de la historia de Grecia y Occidente. Entonces, él influye al pensamiento griego y posteriormente pues al pensamiento occidental, en este caso nosotros. ¿Cómo lo influye? Pueden ver en la imagen pues la creación de su academia, que al parecer vivió o existió aproximadamente unos 700 años, ¿no? Inclusive 400 años después de su muerte siguió existiendo esta academia donde se crearon muchos tratados, muchas ciencias y muchas obras que hasta hoy por hoy pues se lo sigue leyendo, como los diálogos de Sócrates. Platón entonces es el centro de la historia y de la historiografía del pensamiento griego y occidental.
es uno de los filósofos más reconocidos. Incluso, dice Aristóteles, que ha sido el filósofo entre los siglos XIII y XV, es tratado siempre en relación con Platón. O sea, al hablar de Aristóteles, sí o sí hablamos de Platón, porque él era su maestro, ¿no? Aristóteles viene a ser su discípulo. Entonces, él habla desde la continuidad del platonismo, marcando distancias respecto, por ejemplo, al Renacimiento. Es ahí donde, en el Renacimiento, donde más se empieza a hablar de Aristóteles, ¿no? Y ahí lo empiezan a respetar personajes como Galileo Galilei, al cual dijo, ustedes recordarán que la Tierra es redonda y que giraba alrededor del Sol, y no que el Sol giraba alrededor de la Tierra como se creía antes. Asimismo, Godofredo Leibniz, un célebre matemático que recopila también tratados de Aristóteles. Pero también hubo personajes que estuvieron en su contra, ¿no?, de Aristóteles, como Martín Lutero, ¿no? Lutero, el cual de pronto fue un crítico de la religión, ¿no? Y eso siendo él agustino, siendo sacerdote, ¿no? ¿Por qué? Porque Aristóteles decía que Dios es el motor inmóvil del universo. Y eso seguramente molestó a Martín Lutero, que no estaba de acuerdo con ese postura. ¿Cómo Dios va a ser un motor? Decía, ¿no? Entonces, lo que más influye, no solamente en la filosofía, sino en la ciencia, es el platonismo, como representante del pensamiento griego. Tuvo auge en la antigüedad hasta el medioevo occidental, más que Aristóteles. Razón por la cual tenemos copias de los diálogos de Platón, lo que les decía, ¿no? Pero no de los de Aristóteles, aunque se conserva sus apuntes, ¿no? Cosa que no conservamos con Platón. O sea, más se tiene documentos de Platón que de Aristóteles hasta hoy en día, ¿no? O sea, hay bastantes obras. No solamente porque en la academia se escribió bastante de él, ¿no? Todo se transcribió. Al parecer de Aristóteles muchas obras se han perdido, no se lo tomaron en cuenta. A pesar que también Aristóteles ha influenciado bastante la lógica, la matemática, la física. Pero el que más se lo reconoce, reiteramos, es a Platón. Por su fuente influencia, ¿no?, a partir de la creación de su academia, entonces todos tenían que llevar sí o sí a Platón. Para ya finalizar, antes de ver el video, entonces la pregunta es uno, ¿no? Esto es vía el enlace, ¿no? Que seguramente la mayoría lo han respondido el anterior también así. No creo que no haya alguien que haya tenido dificultad. Y si alguien tuvo dificultad, bueno, me lo envía por mensaje o foto, ¿no? ¿Cuál es la relación entre el eurocentrismo y el occidentalismo? Vendría a ser la pregunta 1, ¿no? Hemos hecho referencia en la anterior y ahora también hemos fortalecido acerca de Grecia, ¿no?, y cómo esto influye en el occidentalismo, y es obvio cómo nos influye a nosotros en el conocimiento. Aquí van a corregir. ¿Por qué Platón influye a la historia del pensamiento? ¿No? O sea, ¿por qué el pensamiento de Platón influye? ¿No? ¿Por qué no otros filósofos? ¿Por qué siempre Platón, Platón? Entonces hemos hecho referencia al por qué. Ustedes ahí también lo van a responder, van a leer también seguramente el documento que vamos a enviarles. Y finalmente la pregunta 3, Aristóteles, ¿a qué personajes influye y cómo? ¿No? ¿Cómo entonces Aristóteles influye? Hemos hablado de 3 personajes que ya a favor o en contra, pero fueron influenciados por lo que es Aristóteles. Simplemente esas 3 preguntas, y tal vez para finalizar algo más vamos a ver de Platón, para que no sea todo hablado y digan, siempre viendo se aprende mejor las cosas. Platón fue un famoso filósofo griego que nació en Atenas en el 427 a.C. Criado en el seno de una familia aristocrática, Platón abandonó su interés inicial en la política y sus aficiones literarias por la filosofía, atraído por Sócrates. Fue su discípulo durante 20 años y se enfrentó abiertamente a los sofistas. Tras la condena a muerte de Sócrates, huyó de Atenas y se apartó completamente de la vida pública.
No obstante, los temas políticos ocuparon siempre un lugar central en su pensamiento y llegó a concebir un modelo ideal de Estado. Viajó por Oriente y el sur de Italia, donde entró en contacto con los discípulos de Pitágoras. Tras una experiencia negativa en Siracusa como asesor del rey Dionisio I el Viejo, pasó algún tiempo prisionero de unos piratas hasta que fue rescatado y pudo regresar a Atenas. Allí fundó en el año 387 a.C. una escuela de filosofía, situada en las afueras de la ciudad, junto al jardín dedicado al héroe Academo, de donde procede el nombre de academia. La Academia de Platón, una especie de secta de sabios organizada con sus reglamentos, contaba con una residencia de estudiantes, biblioteca, aulas y seminarios especializados. Fue el precedente y modelo de las modernas instituciones universitarias. En ellas se estudiaba y se investigaba sobre todo tipo de asuntos, dado que la filosofía englobaba la totalidad del saber. Poco a poco fueron apareciendo las disciplinas especializadas que darían lugar a ramas diferenciadas, como la lógica, la ética o la física. Pervivió más de 900 años hasta que Justiniano le mandó cerrar en el 529 después de Cristo, y en ella se educaron personajes de importancia tan fundamental como su discípulo Aristóteles. A diferencia de Sócrates, que no dejó obra escrita, los trabajos de Platón se han conservado casi completos. La mayor parte están escritos en forma dialogada, siendo el primer autor que utilizó el diálogo para exponer un pensamiento filosófico, lo que originó ya por sí mismo un elemento cultural nuevo. Una característica del estilo platónico es su empleo del mito, para hacer más evidente el pensamiento filosófico. Sin duda, el más célebre de ellos es el mito de la caverna utilizado en la República. Platón pasó sus últimos años dando clase en su academia y murió en el 347 a.C. con 81 años. Las ideas de Platón influyeron sobre toda la historia posterior del mundo occidental. Su concepción dualista del mundo y del ser humano, la superioridad del conocimiento racional sobre el sensible o la división de la sociedad en tres órdenes funcionales. Estas serían ideas recurrentes del pensamiento europeo durante siglos. Al final de la antigüedad, el cristianismo encontró en Platón muchos puntos afines en los que sustentar sus concepciones religiosas. En los siglos XV y XVI, la admiración hacia la filosofía antigua que caracterizó el Renacimiento europeo llevó a un último resurgir de sus ideas. Junto con su maestro Sócrates y su discípulo Aristóteles, Platón es la figura central de los tres grandes pensadores de la antigüedad. Bueno, entonces ese es el complemento al tema visto acerca de Platón y cómo él ha influenciado bastante a la historia, al pensamiento, a la ciencia. Alguien diría inclusive ha sido como un dios del conocimiento del saber. Bueno, hasta ahí entonces el tema visto y pasaríamos, ¿no?, a las preguntas, dudas que ustedes tengan. Con esto estamos terminando este tema del helenocentrismo, eurocentrismo, y en esta última parte hemos hablado del occidentalismo, ¿no? No se olviden que las tareas son hasta el día jueves por la tarde de la siguiente semana, ¿no? Entonces, a ver, muy bien los que están abriendo sus cámaras, las felicito a las señoritas especialmente. No sé qué será de los varones, muy bien. Y, a ver, preguntas, dudas sobre lo que hemos visto. O todo está quedando claro, todo se entiende. La siguiente va a ser otra cosa muy distinta, entonces quizá a algunos les ha gustado, quizá a otros no, pero adelante. Si no está todo quedando claro, a ver si nos da tiempo para mostrarles, por ejemplo, las anteriores tareas de quienes ha llegado. Aquí voy a entrar a lo que es el Google Drive, porque al parecer no todos logran enviar sus tareas. Ya les dije, inclusive es con la hora que va llegando, ¿no? Profe, una pregunta. Sí, hola, dime. ¿Podemos mandarle por Word la tarea o a mano escrita siempre tiene que ser? No, bueno, las tareas es vía el enlace, ¿no? Pero si alguien no puede mandar el enlace, no hay ningún problema, lo manda nomás por Word
que vea por conveniente. Sí vale también. Pero, por ejemplo, la primera que dimos, esto es del 20-22 de mayo, así llega, ¿no? Las tareas automáticamente llega al Google Drive, esta llega con la hora de envío, su nombre, curso, las respuestas que ustedes han dado. Ese es uno. A ver, vamos a ver otro. Profe, Hola, profe, hola, sí te escucho. profe, la otra semana, profe, estuve en el grupo de WhatsApp, profe, de filosofía. No sé si han dado tarea, profe. Ah, vos eres el que no estaba y que último te hemos añadido, parece, ¿no? Tuvo ese problema. Sí, sí, profe, no. Claro, es esta y justamente de la anterior semana, como podrán ver, hay pocos que habían mandado. No pasan en comparación a la primera tarea, apenas 6 personas o 5 que han enviado. No sé, Profe, bueno, en el buenos caso de su días. compañero vamos a volverle a mandar el enlace si no lo hizo, ¿no? De él, porque Ya, tuve ese profe. problema que no estaba en el grupo de WhatsApp. En el caso de los demás, ¿qué habría pasado? Pero esa es la manera de mandar, ¿no? Si alguien no podía Profe, mandar por el enlace, bueno, lo mandaba por foto para tomarlo en cuenta. Creo que alguien me mandó por profe, una mensaje. pregunta. Perdón, alguien me está hablando. Hola, dime. Sí, profe, le quería decir que no me han añadido al grupo de WhatsApp. No sé quién es el administrador. A ver, ahorita colocas en el chat del Zoom tu nombre y celular para que se te agregue, ¿no? Ya, profe, Porque aquella vez colocamos un gracias. enlace en el grupo grande que tienen de su curso, seguramente algunos no lo vieron y como tantos mensajes mandan ahí, ¿dónde estará ese enlace? Seguramente ya se perdió. Entonces, si alguien no Ya, está, profe. coloque su nombre y puede ser eso, ¿no? Porque están a ver conectados 20 personas. ¿Y cuántos son en el curso? Creo que son más de 28 o 25. 29. Entonces hay muchos que están faltando y hay personas que a veces preocupan. Por ejemplo, ¿alguien sabe de su compañero Dari? ¿Coloque alguna noticia? Creo que él no Profe, sí tenía. pasa algunas materias, pero no, tampoco debe estar en el grupo. Ya, a ver si alguien tiene su número o algo para me pasa para incluirle, porque así hay estudiantes que puede ser que alguien no tenga no tenga forma de comunicación, entonces, y ya pues aquí vamos a ir corriendo, dense cuenta que hasta diciembre pasemos a ver cuántas semanas sumas, por lo menos unas 10 clases más, no sé, o 12, no sé, digamos, supongamos, ¿no? Son 10, digamos, casillas. ¿Cómo va a solucionar uno que no está participando, que no está asistiendo? Una cosa es que alguien no tenga, ¿no? Recursos. Otra cosa es que alguien teniendo no se conecta. Eso es muy distinto, ¿no? O alguien que no esté en el grupo de WhatsApp, ¿no? Pasar mi número, sino pasarme su número de esa persona para incluirlo. Entonces, uno de la anterior semana, ¿no? Colocarse al día los que no han presentado esa tarea. Si no lo han visto el enlace, bueno, vamos a mandar nuevamente para que su compañero que no estaba vea y hay algunos más que no estaban tal vez. Pero a partir de la subsiguiente no creo, ¿no? Si ustedes vieron la primera tarea, una gran parte mandaron y en la segunda tarea han tenido ese problema, ¿no? Y ahora va a haber una tercera y ¿qué va a pasar, no? Entonces eso tengan mucho cuidado porque simplemente estamos pidiendo aquello, nada más. No estamos pidiéndoles que presenten ya sus carpetas al día. Seguramente va a haber un momento en el que los vamos a decir manden sus fotos de sus carpetas al día. Simplemente el enlace con las 3 preguntas y nada más, ¿no? Inclusive hemos obviado lectura de libros para que no digan se les está dando mucha tarea, ¿no? Bueno, entonces eso, alguna duda más que tengan, preguntas, nada. Profe, Sí, adelante. ha mandado el tema no ve al grupo y el tema tenemos que copiarlo al cuaderno o podemos resumirlo. Claro, a pesar que está ya resumido, pero si ven ustedes por conveniente a su carpeta resumir más, no hay ningún problema, pueden resumirlo más. Máximo les tardará una plana o una hoja máximo. Sí, puedes resumirlo más Profe, allá. Adelante, a profe, ver quién Y las pregunta ahora su preguntas, cámara. no me ¿Quién? ha llegado, profe, el tema, profe. Como le expliqué, yo estoy un poco retrasado, profe.
Bueno, el caso de Wilder, ¿no? Que recién está integrando, vamos a por él y algunas de sus compañeras más que vamos a incluir del grupo, entonces vamos a volver a enviar ese tema entonces. Y no se olviden, ¿no? Seguramente entre esta, la siguiente semana ya les darán, una vez que esté corriendo y algunos detallitos que nos faltan en la plataforma, ahí también va a estar colgado todos los temas, ¿no? Eso no tenga ningún problema. Y también vamos a mandarles los enlaces también de YouTube, ¿no? De las clases, ¿no? Para que ustedes también puedan verlo. Pero una vez que tengan ya la plataforma con su usuario y contraseña van a entrar desde donde sea, desde cualquier parte del mundo, ustedes van a entrar y ver los temas, ¿no? Pero mientras tanto, por el WhatsApp sí vamos a volver a mandar del anterior y que los que no han estado y de hoy, pues, ¿no? Para que así lo tengan. A ver, realmente los que no están con su cámara antes de acabar, vamos a acabar cualquier dato que dicen Cristian, Dafne, Abigail, Javier Reyes, Brian Condoriken, Sedenka, Sene Joaquino, Harold, Eric, Rodrigo, Anthony, Jonathan, John Bryan y Belinda. Solamente a los que están sin su cámara o no quieren que se les vea o no están ahí, ¿no? Puede ser raro, puede ser aquella persona que se le arruinó su cámara, ¿no? Entonces, eso tomar en cuenta siempre, ¿no? Porque ya les han dicho que no queremos que entren otras personas que no son del curso y que espero no haya pasado con ustedes en otras materias, ¿no? Hasta ahorita ha ido todo bien. Profe, mi compañera no ha podido ingresar a la clase. ¿Quién es? Ángela Mollo dice que ponía la contraseña y le salía incorrecto. Tal vez está anotando algo mal, ¿no? Sí, profe, Si pero hubiese estado mal, nadie hubiera logrado entrar, ¿no? Y no se les, por si acaso, vean bien la contraseña, porque cada semana va a cambiar, ¿no? Cada clase, por seguridad. profe, Puede ser que, digamos, o mañana, digamos, sea otro nombre, la siguiente otro, lo que se nos ocurra. Esto reiteramos, por seguridad, ¿no? Inclusive tiene algún significado, a veces alguna contraseña que coloco, ¿no? O va en relación al tema que se está trabajando. Entonces, tal vez se ha equivocado, le dicen anotar la contraseña, ¿no? ya, Eh, profe. y vamos a ver también si es que se puede aumentar otro tipo de videoconferencia y el Google Meet también hay. También vamos a ver, solo que algunos me dicen también que no siempre tienen memoria ya en sus celulares para descargarse aplicaciones. Podemos utilizar otros también, ¿no? Pero eso veremos más adelante. Bueno, de todas maneras vamos a tomar en cuenta. Ángela Moya me dijo, ¿no? Bien. Esperemos que nadie más haya tenido problemas. Y bueno, si no hay ninguna pregunta más de ustedes, estaríamos terminando aquí. Seguramente luego tienen otra materia también. Nuevamente, agradecerles, estar siempre al tanto, mandar los que no han mandado la anterior tarea y esta, porque seguramente de la anterior vamos a colocar una fecha ya para que si no mandas en esa Profesor, fecha, se va a buenos cerrar el días. archivo. Yo Hola, estuve en la clase. Bueno, ¿qué estoy dices? en la clase. Claro, seguramente Soy han Rodrigo debido, Bernard Mamani Chacón. Y claro, no han me debido convocaron. colocar en el chat su nombre, ¿no? A pesar de inclusive yo saco capturas aquí cuando abro pantalla, inclusive ahí me permite ver quiénes estaban con cámara o sin cámara. Entonces, por si no alguien no ha colocado en el chat su nombre. Muy bien, Rodrigo Bernard. Bien, entonces nos veríamos hasta la siguiente semana, estudiantes. Que les vaya bien, no se olviden de manos tareas y las personas que no estaban en el grupo los vamos a agregar y si hay alguien más me mandan ya su número de alguien que falta. Hasta la siguiente semana entonces y que les vaya bien. Hasta luego, profe. Chao, chao, que te vaya bien. Nos despedimos en la cuenta de 3, 2, 1. Chao, chao, que les vaya bien.